Fundamento de casación penal. La casación penal es un recurso que se interpone ante un tribunal superior para impugnar una sentencia dictada por un tribunal inferior en un proceso penal. El fundamento de la casación penal radica en la protección de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, así como en la unificación de la interpretación de la ley penal. Este recurso busca corregir posibles errores de derecho que hayan podido cometerse durante el proceso penal y garantizar una correcta aplicación de la ley. El objetivo principal de la casación penal es garantizar la correcta aplicación de la ley penal y unificar la interpretación de la ley en todo el territorio nacional. Se busca corregir posibles errores de derecho que se hayan podido cometer durante el proceso penal, así como asegurar que la sentencia dictada se ajuste a la normativa legal vigente. La casación penal también busca proteger los derechos fundamentales de las partes en el proceso, asegurando que se haya respetado el debido proceso legal y que la sentencia no se haya basado en pruebas inválidas o en una interpretación errónea de la ley. En resumen, la casación penal es un recurso extraordinario que permite a las partes impugnar una sentencia dictada por un tribunal inferior, con el objetivo de obtener su revisión y eventualmente su revocación o modificación. Se busca asegurar que la sentencia sea justa y se ajuste a la ley, protegiendo los derechos de las partes y garantizando la unidad de la interpretación jurídica. El recurso de casación penal no se puede interponer en cualquier caso. Es un recurso extraordinario, lo que significa que solo se puede utilizar en situaciones específicas. En general, la casación penal se puede interponer en los siguientes casos. 1. Infracción de ley. Infracción de ley sustantiva. Cuando la sentencia del tribunal inferior ha aplicado erróneamente la ley penal, es decir, cuando ha interpretado mal la ley o ha aplicado una norma que no correspondía al caso. Infracción de ley procesal. Cuando la sentencia del tribunal inferior ha violado las normas del proceso penal, como por ejemplo, cuando se ha realizado una prueba ilegal o se ha vulnerado el derecho a la defensa. 2. Quebrantamiento de forma. Cuando se ha producido una violación grave de las formas procesales que ha afectado al derecho de defensa de las partes. 3. Otros casos. En algunos sistemas jurídicos, la casación penal también puede ser utilizada para impugnar sentencias dictadas por tribunales especiales, como por ejemplo, tribunales militares. Requisitos para interponer la casación penal. Agotar otros recursos. En la mayoría de los casos, se debe agotar previamente otros recursos ordinarios, como la apelación, antes de poder interponer la casación. Interés casacional. El recurso debe tener un interés casacional, es decir, debe haber una posibilidad real de que la sentencia del tribunal inferior sea modificada o revocada por el tribunal superior. En resumen, la casación penal es un recurso excepcional que se utiliza para corregir errores de derecho o de procedimiento en sentencias dictadas por tribunales inferiores. Es un recurso importante para garantizar la correcta aplicación de la ley penal y la protección de los derechos de las partes en el proceso. Las consecuencias de que un recurso de casación penal sea aceptado o rechazado son significativas para las partes involucradas en el proceso penal. Si el recurso de casación es aceptado, revocación o modificación de la sentencia, el Tribunal Superior, al considerar que la sentencia del Tribunal Inferior contiene errores de derecho o de procedimiento, puede revocarla o modificarla. Esto significa que la sentencia original puede ser anulada o cambiada, lo que podría tener un impacto importante en la condena o la absolución del acusado. Nuevo juicio. En algunos casos, la aceptación del recurso de casación puede llevar a un nuevo juicio, donde se revisarán los hechos y se aplicará la ley correctamente. Libertad del acusado. Si la sentencia original era condenatoria, la aceptación del recurso de casación podría llevar a la libertad del acusado, especialmente si se considera que no se ha probado su culpabilidad o que se ha aplicado la ley erróneamente. Si el recurso de casación es rechazado, confirmación de la sentencia. La sentencia del tribunal inferior queda confirmada, lo que significa que se mantiene la condena o la absolución original. Fin del proceso. El rechazo del recurso de casación generalmente significa el fin del proceso penal, a menos que haya otros recursos disponibles en el sistema legal. En resumen, la aceptación de un recurso de casación penal puede tener consecuencias positivas para el acusado, como la revocación de la sentencia o la libertad, mientras que el rechazo del recurso confirma la sentencia original. Es importante recordar que la casación es un recurso extraordinario, por lo que su aceptación o rechazo tiene un impacto significativo en el curso del proceso penal.
Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.